Y vamos a ir a Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Si tienes tu celular encendido, te voy a pedir que lo apagues, porque el Señor te va a hablar, pero no a través de ese celular. Así que, con nuestras Biblias y nuestros corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy, hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Dispuesto a escuchar a Dios? ¿O no? Porque si no, mejor vete a tu casa y a ver un partido. Venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que nos congrega, eso es lo que nos atrae, venir y celebrar su presencia en medio de nosotros. Juan capítulo 16. ¿Ya estás ahí? Una promesa de paz vamos a encontrar nosotros ahí el día de hoy. ¿Alguna vez, mi hermano, te han preparado para darte una mala noticia? ¿Alguna vez te han dicho, siéntate porque lo que te voy a decir es bien importante? Eso quiere decir que quizá te desmayes en el camino, ¿no? Jesucristo es lo que está haciendo aquí en estos capítulos, preparando el corazón de los discípulos por las cosas que se van a acercar. A veces cuando estás en el hospital, nos ha tocado a nosotros acompañar a varios hermanos en hospitales, ya en los últimos días de sus seres queridos, ¿no? Y cuando el capellán ves que se acerca y le dice a la familia, vamos a este cuarto, necesitamos platicar, tú ya sabes de que la situación necesita ayuda espiritual. Momentos en los que las noticias difíciles se acercan, pero en su gracia Dios va preparando también los corazones. Bueno, Jesús es lo que está haciendo acá en estos capítulos. Capítulo 16, por ejemplo, un breve resumen de los temas que toca el capítulo 16. Ahí Jesucristo habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. También habla de la tristeza que van a sentir los discípulos y los apóstoles durante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Les advierte de que van a ser perseguidos y de que van a ser atribulados. Pero en medio de todas esas noticias, que parecieran devastadoras, hay una promesa de paz. Ahí en el versículo 33 dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. En el mundo, ¿qué vas a tener? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo hace una tremenda diferencia. En Él se encuentra la paz y en el mundo se encuentra la aflicción. Y de ahí nos da esta exhortación: tranquilos, el mundo donde se encuentra la aflicción, ese mundo yo ya lo vencí. Ese mundo no tiene ninguna autoridad sobre ustedes. En ese caso no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Pero la afirmación es clara: en el mundo tendréis aflicción. Cristo, mis hermanos, nos está diciendo aquí que la vida cristiana no está libre de problemas. Si a ti te vendieron un evangelio donde todas las cosas te van a ir bien, donde vas a ir de viento en popa tu vida, que vas a ir prosperando y prosperando y prosperando en tu vida y de que nada te va a ir mal, bueno, ese evangelio no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia dice que vas a tener aflicción. Dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Incluso cuando te persigan, dijo Jesucristo, ora por ellos, ama a tus enemigos. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida que está llena de dificultades y de problemas. Por eso no es para todos la vida cristiana. Es solo para aquel que está dispuesto de negar su comodidad por seguir a Jesucristo. No es para todos.
En una ocasión, Jesucristo, dando un mensaje bastante fuerte para los oídos de algunos, Pedro le dice a Jesús: mira, se van a ir toda la multitud que hemos logrado juntar y se van a ir, nos vamos a quedar poquitos. Y Jesús les dice: ¿te quieres ir tú también? ¿Se quieren ir ustedes? La puerta es ancha. Y Pedro dice: ¿a dónde voy a ir si solo a ti encontramos palabras de vida? Eso es lo que hallamos en Cristo, palabras de vida. Eso es lo que está diciendo: en mí encuentras la paz. Pero en el mundo lo que hay es aflicción, y nosotros estamos metidos en este mundo porque no estamos metidos en una burbuja que nos protege del ambiente donde estamos. La misma oración de Jesucristo aquí en el Evangelio de Juan, Jesucristo orando al Padre dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. No nos puede sacar así para que no suframos. No, porque el sufrimiento es parte de la obra de crecimiento de Dios en nuestras vidas. Así que este pasaje no promete una vida libre de problemas, pero sí promete paz en medio de esos problemas. Las aflicciones, mis hermanos, son inevitables en este mundo que está caído. Y Jesucristo lo que está haciendo es dejándole saber esto a sus seguidores, para que cuando las cosas difíciles lleguen a la vida, no se den la vuelta y se regresen al mundo del cual el Señor los sacó. Está avisando para que cuando el problema llegue, permanezcan firmes. Está avisando para que cuando la circunstancia, las dificultades lleguen, sepan de que estaban avisados. Eso es lo precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces en los golpes de la vida le damos la espalda al Señor fácilmente. Imagínate que Cristo en los golpes de la vida le hubiera dado la espalda a todos aquellos que iba a restaurar con su muerte. Por eso Cristo es el ejemplo, mis hermanos. Allá en Hechos tú has leído que la promesa del Espíritu Santo era para dar poder y ser testigos. Y la palabra testigo viene de mártir, y un mártir es aquel que muere por una causa. En otras palabras, el Espíritu Santo fue dado para que estuviéramos dispuestos a morir por la causa de Cristo. No para que te sintieras bien y sintieras un temblor, no, para que estuvieras firme en el momento de aflicción y no le des la espalda a Cristo. A veces nuestras emociones, somos personas tan frágiles que cuando somos agitados emocionalmente, le damos la espalda a Cristo, le damos la espalda a Dios, nos vamos de la iglesia, como que si esto fuera un club o algo donde cancelo mi membresía y saben que siempre ya no quiero. Esa no es la iglesia, hermano. La iglesia es un grupo de personas que ya murieron a este mundo. Y si están vivos es porque están vivos en Cristo. Que la carne la han crucificado, dice Pablo, y que este mundo ya no tiene ningún valor. Esa es la iglesia de Cristo. Ayer invitaron a mi esposa a dar un tema a una iglesia allá en Chicago. Una iglesia más o menos grande. Ya habíamos ido anteriormente, pero no había muchas personas allí. Y uno de los comentarios de la hermana que estaba ahí es de que los hermanos estaban temerosos de salir de sus casas por la situación que se estaba dando, ¿no? No quiero culpar ni señalar, porque el temor muchas veces paraliza, ¿no? En el tiempo del COVID también, muchos no nos podíamos reunir y ya que el COVID se fue, muchos se quedaron cómodos en casa viendo online.
el mensaje. ¿Es esto la iglesia? Un grupo de personas asustadas, un grupo de personas con miedo. El COVID a muchos los asustó de que se iban a morir, pero si nos morimos, la Escritura dice que el morir es ganancia. Pero en ese momento no creíamos. O sea, qué bonito es leer el pasaje en la Biblia, pero ya que nos toca la invitación de enfrentarnos a la muerte, de pronto decimos, todavía no, Señor. Y vemos todo aquello que hemos alcanzado, por lo que hemos luchado, por lo que hemos peleado, y decimos, ¿cómo voy a dejar esto? Todavía no me lo disfruto. Decía un hermano, recuerdo un amigo cuando estábamos en la iglesia en Chicago. Estaba el pastor predicando acerca de la venida de Cristo y decía, en cualquier momento viene el Señor y se lleva a su iglesia. Y él estaba al lado y dijo, ay, ojalá y no venga ahora, porque apenas estoy siendo novio del Averito, decía. Todavía no he disfrutado mi noviazgo, ojalá que Cristo no venga todavía a la iglesia. ¿Dónde está el enfoque de la iglesia? ¿Dónde está la mirada de la iglesia? ¿Qué es lo que agita el corazón de la iglesia? ¿Qué es lo que busca el corazón de la iglesia? ¿Nuestro bienestar? ¿Nuestra estabilidad? ¿O a Cristo? ¿Qué busca la iglesia? Y yo me tengo que cuestionar estas cosas, porque si veo que el miedo nos detiene, el miedo de pronto a enfrentar aquello incontrolable como la muerte, si esas cosas nos detienen, ¿será que estamos parados en la roca? Cuando la tormenta viene y sacude la casa, ¿será que estaremos parados en la roca? O quizá no estamos parados. Gloria a Dios por las dificultades y los problemas, porque nos ayudan a ver si estamos en Cristo o no. Porque esto es eternidad en la presencia de Dios o es eternidad lejos de Dios. No es cualquier cosa, mi hermano. Es tu vida después de esta vida. En Dios o lejos de Dios. Y ahí, mi hermano, ya no hay chance de decir, perdóname, Dios mío, dame otra oportunidad. No, la única oportunidad tú y yo la tenemos aquí. No hay oportunidad fuera de esta oportunidad. Por eso Hebreo dice, si descuidamos tan grande salvación, no pienses de que Cristo puede ser crucificado otra vez, ¿no? Ese momento en la historia ya no se puede repetir. Debemos asegurarnos de que estamos nosotros parados en la roca que es Cristo Jesús. Jesucristo está hablando estas cosas a los discípulos porque vendrán momentos difíciles, mi hermano, y la iglesia va a pasar momentos difíciles. Y mi deseo es de que podamos ser conscientes de nuestra posición como iglesia, como hijos de Dios, y nuestra responsabilidad ante el llamado de Cristo, de cómo debemos nosotros estar parados en esta verdad, afirmados en esta verdad, para que nada nos agite, para que nada sacuda nuestra esperanza y nuestra fe. Mira lo que Jesucristo dijo aquí al inicio de este verso que leímos en el versículo 33 de Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas son las que ha hablado? Bueno, Jesucristo ha hablado desde el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Jesucristo ha hablado de la partida, Él va a morir, habló de que el Espíritu Santo va a llegar y les promete que su presencia con ellos va a ser constante. Pero les dice, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser vituperados, ustedes van a ser asesinados, muchos de ustedes. Y cuando estas cosas sucedan, no digan, ay, ¿qué está pasando? Porque yo ya se las avisé, dice el Señor. Entonces Jesucristo está
está preparando el corazón para cuando las crisis lleguen, no nos sorprendamos ante las situaciones difíciles de la vida. Pero algo bien interesante en esa frase que Cristo dice es: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En otras palabras, mis hermanos, todo lo que Jesús ha enseñado tiene el propósito de darte paz. Lo que yo te dije es para que tengas paz. El que no tiene paz, ¿qué le falta? Las cosas que Jesús dijo. Bueno, es lo que entiendo cuando Él dice: estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. Pastor, no tengo paz interior. Bueno, te faltan las cosas que Cristo dijo. La Biblia es sencilla de entender. No tengo paz, tengo intranquilidad, tengo ansiedad. Bueno, te falta entonces la palabra de Dios en tu vida. Yo te digo estas cosas para que hayas paz en esto. Mi hermano, ¿te encuentras tú intranquilo, intranquila, inquieto, inquieta? Quizá necesites una mayor dosis de la palabra de Dios. Quizá no es el mensaje que queremos escuchar, pero es el mensaje de la palabra de Dios. Es muy lamentable a veces ver creyentes afligidos porque falta conocimiento de la palabra de Dios. Y es que no creemos que esto nos sostenga. Pero Cristo, cuando está hablando de la parábola de los dos constructores, uno que hace una casa en la piedra y otro que hace una casa en la arena, dice: ¿quién es el que hizo la casa sobre la roca? Aquel que escuchó mis palabras y las puso por obra. O sea que el escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, Jesucristo dijo ahí que nos iba a dar firmeza y seguridad en medio de las adversidades de la vida. Y aquí está diciendo que las cosas que Él dice tienen el propósito de darnos paz en Él. O sea que en su palabra automáticamente nosotros encontramos seguridad, firmeza y paz. ¿Tienes tú seguridad? ¿Estás tú firme? ¿Hay paz interior? No, pastor. Bueno, entonces necesita la palabra de Dios. Si me falta B es porque necesito A. ¿Quiere decir esto que no me tengo que afligir ni preocupar? No, no es lo que estoy diciendo, pero no puedes vivir una vida en preocupación y aflicción. Está bien pasar un momento de aflicción y de preocupación, pero no quedarte ahí hundido en eso. Y mucho menos que te detenga en tu avanzar espiritual. Mucho menos que te detenga en cumplir la obra que Cristo te encomendó de ir y hacer discípulos. Entonces, necesitamos un reajuste en nuestra relación con la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías también dijo que aquel que tiene la mente, que está perseverando en el Señor, uno de los resultados es que guarda en completa paz a esa persona. ¿Por qué? Es que en Él ha confiado. La paz viene, mis hermanos, de fijar nuestra mente y nuestra confianza en Dios. ¿Qué tan grande, mi hermano, mi hermana, fue la dosis de palabra de Dios que tomaste en esta semana? ¿Qué tan grande fue la dosis de palabra de Dios que te inyectaste en esta semana? ¿Cuál fue tu devocional el lunes? La hermana en los anuncios nos recuerda constantemente: iniciamos la semana con nuestro devocional, con la palabra de Dios. ¿Cuál fue el martes? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu lectura del miércoles?
¿Qué tal la del jueves? ¿Qué tal la del viernes, tu tiempo de oración? ¿Qué tal la de ayer sábado? Porque cuando viene la enfermedad, la angustia, la necesidad, el problema, no sabemos qué hacer ni para dónde ir. Y nos morimos en nuestra angustia. Cuando teníamos la herramienta que nos iba a sostener y que nos iba a mantener tranquilos y que nos iba a dar paz interior. Debemos cuestionar nuestra responsabilidad en esta relación que tenemos con el Señor. Si hay pensamientos inquietos, hermano, necesitas más palabra de Dios. Si no hay paz interior, necesitas más palabra de Dios. Si no hay confianza, necesitas más palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Del oír. ¿Y oír qué? Palabra de Dios. ¿Quién dijo eso? No sé, pastor. Lo dijo Pablo en Romanos. Tenemos que agarrar la palabra de Dios como el alimento diario para que nos sostenga, para que nos guarde, para que nos fortalezca. El pasaje continúa diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo es honesto con nosotros. No esconde la realidad de que las aflicciones, mis hermanos, son inevitables en este mundo. Vamos a tener aflicciones. Ok, nos gustaría no tener aflicciones, pero vamos a tener aflicciones. A mí me gusta mi vida tranquila, pacífica, sin subidas y bajadas, lo más tranquilo posible. Y yo trato de ser llevadero con todo el mundo porque mi paz me importa. Me gusta la tranquilidad. Y tú me puedes insultar, está bien, ¿por qué? Porque yo amo mi paz. Pero piensa lo que tú quieres. No me robes mi paz. El problema es de que Cristo me dijo que en el mundo voy a ser afligido. Y eso a mí No, Señor. Yo quiero mi vida así tranquilita. Pero no es como yo quiero. Es como el Señor dice que debe ser. Y Él aquí no nos ocultó nada. En el mundo, mis hermanos, van a tener aflicción. ¿Recuerda la historia de Job? Un hombre íntegro. Y nosotros diríamos, bueno, si anda muy bien con Dios, entonces le va muy bien en la vida. Pero cuando tú lees el libro de Job, te das cuenta que este hombre que es íntegro, que andaba muy bien con Dios, y no solamente Job dice que es íntegro, sino que el que está hablando es Dios. Y dice, ¿has visto a mi siervo Job, un hombre que es íntegro? Una cosa, mi hermano, es que yo diga que vivo en integridad. Otra cosa es que Dios diga que yo vivo en integridad. Una cosa es que yo diga, yo amo a Dios. Otra cosa es que Dios diga, ese tipo me ama a mí. Mi hermano, tú te puedes echar muchas flores. Otra cosa es que Dios diga lo mismo de ti. Job, un hombre en integridad, sacerdote de su casa, oraba por sus hijos, presentaba sacrificios por sus hijos. Y cuando tú lees su historia, desgracia tras desgracia, tras desgracia, tras desgracia. Desgracia económica, desgracia familiar, desgracia emocional, desgracia física porque tuvo sus enfermedades. Y la pregunta que sale del libro de Job, mi hermano, espero que lo hayas leído ya. La pregunta que sale del libro de Job para ti es, ¿estás dispuesto de seguir a un Dios que te puede dar ese camino? ¿O no estás dispuesto de seguir a ese Dios? Esa es la pregunta
que sale de Job. ¿Seguirías amando a Dios a pesar de que Él quiera pasarte por ese camino? ¿Estarías dispuesto de seguir proclamando a un Dios de amor y de justicia a pesar de que decidiera pasarte por el valle de sombra de muerte? ¿O proclamaríamos al Dios bueno y justo nada más porque nos va bien? Esa pregunta nace de ese libro. Así que las aflicciones, mis hermanos, son parte de esta vida. No se trata de una posibilidad, sino que es una certeza. Es seguro que vamos a pasar momentos difíciles. Y la palabra aflicciones que usa este pasaje aquí en Juan 16:33, lo que quiere decir es opresión, presión, angustia y tribulación. Lo que implica es un sufrimiento intenso. No es de que te insultaron y ya. No, es un sufrimiento constante e intenso por la causa de Cristo. Muchas de esas dificultades serán semejantes a las que pasa cualquier persona en el mundo, pero al creyente le va peor, porque tiene que dar un testimonio en medio de su aflicción. Debe mantenerse bien. Desgraciadamente en nuestras iglesias, en la mayoría de nuestras iglesias, nosotros escuchamos siempre un mensaje cristiano triunfalista, fanático, diría yo, hereje, donde el creyente le va bien, donde el creyente es David, y que no te preocupes porque vas a vencer a tus gigantes, porque Dios está contigo siempre. Y sí, son frases que están escritas en la Biblia, pero no en ese contexto. Y se nos promete muchas veces desde el púlpito que en la vida cristiana, si tú buscas, alcanzas, y que Dios quiere prosperarte, y Dios quiere bendecirte, y que Dios quiere sanarte. El problema es cuando oras por el enfermo y el enfermo no se sana. ¿Qué respuesta tiene ahí tu fe? El problema es cuando abres las páginas de la Biblia y te das cuenta de un Pablo que fue decapitado. Y uno dice, ¿y el Dios que protege dónde está? Y ves a un Pablo que dice, he aprendido a estar contento en la escasez. Y uno dice, bueno, ¿y el Dios que prospera dónde quedó entonces? Ves a un Esteban que es apedreado y muere lapidado. Y uno dice, ¿y dónde está el Dios de justicia? Ves a un Isaías que fue cortado con una sierra a la mitad. Ves a un Juan que fue metido en una olla de aceite hirviendo. ¿Y cómo sobrevivió? Porque el tipo fuerte, pues se va exiliado a Patmos. ¿Dónde está el Dios que protege? ¿Por qué dejó a estos sufrir? Y esa pregunta no la hacemos porque nosotros nos hemos creído de que Dios está obligado a librarnos de todas las desgracias de la vida. Hemos creído en un Dios que nos mete en una burbuja después de decir, sí, entra en mi corazón, a la burbuja protectora. Y ahí no te va a pasar nada en la vida. Pero cuando venimos a la Escritura, Cristo dice, en el mundo vas a tener aflicción. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en nuestros deseos y en nuestras emociones. La vida cristiana, mis hermanos, no está exenta de problemas. Y Dios nos advirtió de eso. En el mundo tendremos nosotros aflicción. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 13. Dice, amados, dice Pedro hablándole a la iglesia, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas de la prueba que quema como fuego que te ha sobrevenido. No te has, ay Dios mío, ¿por qué me pasa
pasa esto. No te sorprendas de eso, como que si alguna cosa extraña os hubiese acontecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El creyente como Pedro, como Pablo, como Esteban, como Santiago, como Jacob, este tipo de creyentes del primer siglo, mis hermanos, no andaban bien de la cabeza. No andaban bien de la cabeza, porque cuando les iba bien, se cuestionaban, pero cuando les iba mal, se gozaban. Al menos es lo que Pedro y lo enseñaban. Te va mal, no te sorprendas. Esto es parte de la vida cristiana. Es más, gózate. Gózate en los conflictos que tienes, porque estás en los padecimientos de Cristo. En el tiempo que llevo de pastor, mis hermanos, no recuerdo a una persona que se me haya acercado contándome de sus problemas y persecuciones. No me acuerdo de nadie que se haya acercado diciendo: pastor, me gozo por los problemas que tengo, porque estoy sufriendo los padecimientos. No, siempre hay lágrimas. Siempre hay: ay, ¿por qué a mí? Si yo tan bueno y tan santo, yo leo la Biblia, pero estoy sufriendo. Y Pedro dice: gócense en ese momento. ¿Qué es lo que falta en la iglesia de hoy? Haciendo este mensaje, mis hermanos, yo me tengo que cuestionar: ¿cómo está mi entrega con el Señor? Y mi deseo es de que tú puedas cuestionarte también tu entrega con el Señor. ¿Cómo está tu entrega con Dios? Porque si los pequeños problemas y conflictos te agitan y te turban y no te dejan ni dormir, imagínate cuando tu vida esté corriendo peligro porque eres creyente. Imagínate estar en la posición de los apóstoles cuando tenían al imperio romano persiguiéndoles para quitarles la vida, cuando los atraparon y los amarraron en los postes en las calles de Roma y les prendieron fuego, y eran las luminarias, era la forma de iluminar las calles de Roma con los creyentes vivos quemándose. Y cuando era tiempo de divertirse, eran los que eran lanzados en el Coliseo a los leones y a los tigres. Esos eran nuestros hermanos. Estos eran nuestros hermanos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Y entonces la pregunta que yo me tengo que hacer el día de hoy a mí, y espero que la pregunta que te puedas hacer tú también, mi hermano y hermana, es: ¿cómo está tu fe en un momento de crisis y de persecución? ¿Estarías dispuesto tú a seguir defendiendo la fe? ¿O serías de los que se rajan en el camino? Porque es muy dura eso. Y yo me tengo que evaluar con los problemas que enfrento en mi diario vivir. Porque hasta el día de hoy, mis hermanos, ninguno de ustedes ha pasado un sufrimiento de muerte. Son cositas. Son pequeñas molestias. Que no me gusta, sí me gusta. Me tratan mal en el trabajo. Ya no tengo tantas amistades como antes. Ya no me invitan a la fiesta porque no comparto lo que ahí se hace. ¿Eso es tribulación? No. ¿Es esa tribulación por la causa de Cristo? Pero desgraciadamente, como iglesia, en general, estamos así. Cuando escuchan las razones de creyentes por los cuales dejan de asistir a una iglesia,
Es que no me habló, sí me habló feo. Cuando oyes a creyentes que le dan la espalda a Cristo, es que yo creí que me iba a sanar y no me sanó. Yo le pedí un trabajo y no me lo dio. Ay, Dios mío. ¿Es esa la iglesia de Cristo? La luz en la oscuridad, la sal del mundo. No, eso no es. Entonces yo debo cuestionar mi fe. Y tú debes cuestionar tu fe. Porque Cristo dijo, en el mundo, mi hermano, vas a tener aflicción. Y Pedro dice, en la aflicción, gózate, alégrate. Piensa 2 veces antes de venir a contar el problema ahora, mi hermano. Ahora ven con una sonrisa. Y di, porque me estoy gozando en el Señor. No, si tú crees que necesitas ser escuchado, habla con libertad. Pero en virtud del mensaje, mis hermanos, debemos ver hasta dónde nuestra entrega está con esta causa que es Cristo. La promesa es de que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos daría poder para ser testigos. Entonces, si no estamos experimentando el poder de ser testigos en medio de las dificultades, yo debo cuestionarme, ¿tendré al Espíritu de Dios o no lo tengo? Porque si es eso algo que el Espíritu de Dios va a hacer, yo debo cuestionarme, porque es que a mí me importa dónde yo termine mi eternidad. A mí me importa dónde yo vaya a estar. Y a mí me importa, mis hermanos, dónde ustedes vayan a estar. Yo no quiero estar en el cielo allá disfrutando, sabiendo que fulanito y menganito está allá quemándose, rostizándose como un pollo de domingo. Asegúrate de tu eternidad. Yo le he dicho a algunos hermanos y hermanas, quítale el drama a tu problema y ves que no es tan grave. Quítale el drama. Y eso no es algo que a mí se me ocurrió, eso se lo robé a un psicólogo que se llama Stamateas, que es pastor también. Se quítale el drama al problema, yo sé que no es grave. Es grave porque hay mucho drama alrededor. Cuando tú y yo le quitamos el drama a nuestra vida, estamos dispuestos a enfrentar lo que sea por Cristo. Pero cuando vivimos en la telenovela, cualquier cosa es una tremenda persecución. Mi hermano, porque no te invitaron a una fiesta de cumpleaños, no es el diablo persiguiéndote. No es el diablo atacándote porque no tiene un abrazo. El diablo no se ocupa de eso. Asegúrate, mi hermano, de estar en las manos del Señor. Así que cuando enfrentes aflicciones, mi hermano, en lugar de desanimarte, recuerda que estas situaciones son parte de la vida cristiana. Esto es parte de la vida cristiana. Cuando llegue un problema a tu vida, dile, tu problema, eres parte de mi vida cristiana. Así que, bienvenido problema, que con Cristo voy a lidiar contigo, porque solo no estoy, pero no vas a robar el gozo, ni la alegría, ni la paz, porque todo eso radica en nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegue la aflicción, dile, no, lo siento, pero no te vas a llevar mi gozo, pero bienvenido, porque eres parte de mi crecimiento espiritual. Por eso Jesucristo, al terminar la frase que estamos leyendo, el pasaje que estamos leyendo ahí en Juan 16:33, Él dice, pero confiad, hay un pero, en vez de hacer esto, haz esto, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está la clave del pasaje, mi hermano, la victoria de Cristo. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada en medio de los problemas? En la victoria que Cristo ha tenido sobre el mundo. Cristo está diciendo, el mundo ya fue vencido. El mundo amenaza con quitarte la vida. No, yo ya vencí al mundo.
El mundo amenaza con llevarte al infierno. No, yo ya vencí al mundo. El mundo amenaza con absolverte con su pecado. Jesús dice, no, yo ya vencí al mundo. Tú estás por encima de eso, mi hermano. Por eso es de que la aflicción y el problema no puede desanimarte, no debe desanimarte, no debería desanimarte. Porque Cristo está por encima de todo eso. Y tú y yo, como hijos del Señor, debemos estar por encima de todo eso también. No permitas que los problemas vengan y te aflijan, mi hermano, mi hermana. Confiad, dice aquí, pero confiad porque yo he vencido al mundo. La invitación de Cristo es de mantener nuestra fe puesta en el Señor. La victoria de Cristo para nosotros, mis hermanos, significa que el pecado ya no tiene la última palabra como antes lo tenía. Quiere decir también que la muerte ya ha sido vencida. Por eso cuando Él dice acá de que la muerte se acerca, los problemas están cerca, que estés tranquilo. ¿Por qué? Lo que pasa es que si mueres, si yo muero, voy a la presencia de Dios. ¿Cuál era el miedo que había antes? No ir a la presencia de Dios. Pero ahora ya ese problema se quitó porque el camino está abierto. Jesucristo abrió el camino. Por eso Él dice, tranquilo. Yo ya vencí todo lo que no podías vencer tú, que realmente era un problema para la eternidad. Dice, yo he vencido al mundo. La muerte de Cristo, la victoria de Cristo, significa también que el mal, mi hermano, no triunfará sobre los hijos de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan 5, versículo 4, y ya con esto terminamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Nuestra fe en Jesús nos conecta con la victoria que Él tuvo sobre el mundo. Mi hermano, la vida cristiana es una vida que va a traer problemas y conflictos, pero es una vida que tiene una esperanza sin igual, una esperanza que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar la paz solamente en Cristo, es lo que Él dijo. No hay otro lugar donde puedas encontrar la salvación, solamente en Cristo, y eso la Biblia lo afirma. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar el perdón de tus pecados, solamente en Cristo. Ahí se encuentra el perdón de tus pecados. No hay otro lugar donde puedas conectarte con el Padre, solamente a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino, solamente Cristo es el único camino. Y en ese camino, mi hermano, de preparación, de santificación, este progreso que lleva Cristo con cada uno de nosotros en nuestra vida, Él dijo, van a haber baches en tu carretera. Vas a tener aflicción en tu camino. Tranquilo. No te preocupes. Atrévete a confiar en Dios. ¿Estás enfrentando problemas? Bueno, atrévete a confiar en Dios. Dios tiene las cosas en su control. Hay aflicción en tu vida, tranquilo, el Señor tiene las cosas en su control. Al fin de cuentas, si el problema no se va rápido, no es eterno. Pero tu estancia con Dios, esa es una. Pongamos la mirada en las cosas eternas y no en las terrenales, es el consejo de la Escritura. No permitas, mi hermano, mi hermana, que las aflicciones de la vida interrumpan el avanzar, el crecimiento, la obra que Cristo está haciendo en tu vida. Porque de todas maneras, el que está en control de todo es Dios. Y el único que pierde cuando nos distanciamos
somos nosotros, porque Dios sin ti sigue siendo Dios. Dios sin mí sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Sigue sentado en su trono y de ahí nadie lo puede bajar. Pero tú y yo sin Dios no somos nada. Así que lo único que nos queda, mis hermanos, es apretarnos el cinturón, confiar en Dios, y si no hace conforme a nuestros deseos, seguir gozándonos en la vida que nos permite vivir, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Si te gustaría Amén. obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.